qué ocurre con aquellos dolores que durante años no pudieron ser conversados nuevamente porque temíamos que solo nombrar la herida volviera a abrirse? ¿Puede una conversación terapéutica ayudar? ¿Es posible dejar atrás un dolor simplemente evitando hablar de él o hay que hablar de él? De eso se trata este video y de eso es lo que hoy día voy a hablar, acompañada de una paciente a quien le puse el nombre de Sandra. Sandra tiene 78 años, es viuda, psicóloga, madre de 4 hijos. Había sido mi paciente años atrás y volvió a consultar tras recibir el diagnóstico de cáncer. Aunque no estaba en etapa avanzada, por primera vez la muerte tenía para ella un horizonte concreto. Lo primero que me dijo fue: quisiera tener la fuerza para conversar con mis hijos antes de partir. Quisiera irme en paz. Quiero que me entiendan. En las conversaciones que tuvimos, empezó a aparecer un tema que había permanecido en silencio por décadas. Sandra vivió la dictadura en Chile siendo una mujer de izquierda. Nunca fue detenida ni torturada. Y al recordar aquello, me decía una y otra vez: a mí no me pasó nada terrible. Al preguntarle si estaba segura, me dijo: sí, es que para muchos fue mucho peor. Indudablemente, qué duda cabe. Pero sus hijos le reprochaban no haberles contado lo que ella había vivido. No la entendían. Ella estaba convencida de que guardar silencio había sido una forma de protegerlos. Comenzamos entonces a explorar el significado de aquella frase: no me pasó nada terrible, y descubrimos que detrás de esas palabras había algo muy complejo. La fractura del fluir del vivir que dio origen a pensar en un futuro negro, que fue lo que le pasó después del golpe. No solo había cambiado la historia del país, también se había detenido la historia que Sandra imaginaba para sí misma y para su familia. Desde entonces, en mi casa no se habla de política, vivimos en paz. Pero antes de morir, quisiera que mis hijos me comprendieran quién fui, por qué hice lo que hice y por qué callé durante tantos años. A mis ojos, el problema de Sandra no era solamente lo que había vivido. El problema era que esa historia había afectado a toda la familia y llevaba más de 55 años sin poder volverse a conversar. Había quedado detenida, congelada en el tiempo. Me pregunté entonces: ¿será que algo podría cambiar en ellos si aquella conversación que quedó congelada pudiera volverse a tener espacio de conversación? Había un hijo, 2 hijos, que pensaban radicalmente distinto en cuanto a la política. Por lo tanto, era complejo, era un riesgo. Pero pensé que se lo propuse a Sandra, le dije lo que yo, el susto que tenía, y decidimos juntas tratar de hacerlo. Y para eso, ella como psicóloga, le propuse que haríamos una reautoría usando todo el sistema familiar. ¿Por qué lo hice así? Porque pensé que cada uno de los integrantes de esta familia construyó su propia interpretación de lo que pasó, pero dado que el silencio los había dejado sin la posibilidad de compartir significados, no sabían en realidad cómo lo habían vivido. La reautoría, como yo la entiendo, busca abrir ese espacio de conversación, no para cambiar lo que ocurrió, sino para que puedan encontrarse otras maneras de significarlo,
Otras maneras en que cada uno de los participantes de la historia cuenten cómo lo vivieron y que todas las voces puedan ser oídas. La idea no era reescribir el acontecimiento, sino reabrir la conversación, abrir la fractura, descongelar la interpretación que había quedado congelada a mis ojos. La vida fluye, es cambio, pero de repente puede aparecer una muerte, la dictadura, un abuso, una traición, una enfermedad, un suicidio, un abandono y tanto más. Son acontecimientos que no esperábamos que pasaran y que duelen profundamente. Porque no solo duele el acontecimiento, sino lo que a veces pasa es que se fractura el fluir del vivir. La vida queda congelada, detenida, rigidizada en un antes y un después. Y frente a aquello que duele, muchas veces intentamos seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Dejamos de hablar, tal vez porque tememos que al volver sobre lo ocurrido, la herida vuelva a sangrar, vuelva a abrirse y cueste mucho volver a cicatrizar. Pero aquello de lo que dejamos de hablar no necesariamente deja de estar presente. Puede silenciosamente, sin darnos cuenta, abrirse paso y salirnos al encuentro en una conversación, en una serie de televisión, en un tema que salió a la palestra o tanto más. Por eso me gustaría emplear la metáfora del río que usamos junto con Sandra. Cuando el río deja de correr, el agua permanece, pero deja de renovarse, comienza a estancarse, pierde transparencia, acumula sedimento y es más, a veces hasta huele mal. Lo que antes estaba vivo comienza lentamente a inmovilizarse. Y algo semejante ocurre con las experiencias dolorosas. No solamente queda registrado el recuerdo del acontecimiento, queda detenida la forma como lo interpretamos. Y poco a poco, esa interpretación comienza a reorganizar aspectos de nuestras propias definiciones. Y entonces yo no soy alguien que vivió un abuso, soy la abusada. Yo no soy alguien que perdió a un hijo, soy la madre que nunca volvió a vivir su maternidad. No soy alguien que vivió una traición, soy la traicionada. Y el dolor deja de ser solamente una experiencia para comenzar a convertirse en una identidad, como decía Michael White, silenciosa. Lo interesante para mí es que ninguna historia se construye en soledad. Las historias nunca nacen en aislamiento, o a veces pueden ser, pero yo conozco pocas. Siempre son relacionales. Y cada interpretación encuentra confirmación o cuestionamiento en las conversaciones que mantenemos con quienes nos rodean. No, no fue así. Pero ¿cómo? Si era así. No, fue Marte. No, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no son individuales, forman parte de redes conversacionales. Son esos espacios conversacionales donde una determinada versión de la realidad se mantiene viva porque se silenció y que quedó, bueno, tú sabes cómo es, cómo ella es, tú sabes cómo fue. Entonces quedamos como, es que yo tuve un padre autoritario, yo tuve hermanos competitivos, amigos desleales, no me acogieron. Y aparecen los silencios incómodos, las miradas cómplices. Y todo ello participa también en la construcción del significado y en la forma como nos relacionamos. De mi experiencia puedo decir
que lo que permanece detenido no es solamente el recuerdo de lo ocurrido, la conversación que organizó el significado de lo que ocurrió, como si fuera la única forma de interpretar. No quiero decir que no fue doloroso, no quiero decir que no fue y no nos dejó una cicatriz, pero quiero decir que podemos ampliar la mirada y mirar también de otra manera que nos sea más amable. Desde una mirada sistémica centrada en narrativa, como me gusta decirme a mí, podemos preguntarnos si lo que permanece detenido no es también la conversación que organizó el significado de aquello que ocurrió, como si hubiese una única interpretación. Con el tiempo, las explicaciones, aunque no sean dichas, comienzan a repetirse y las posiciones que usamos también se repiten. Las preguntas dejan de hacerse. Sin advertirlo, quienes forman parte de esa historia pueden terminar contribuyendo a mantenerla dentro de los mismos límites, como la entendimos cada uno en forma individual, porque de eso no se habla. Y aquello de que no se habla, no necesariamente desaparece. Esa es la mala noticia. Por lo tanto, no solo el recuerdo doloroso quedó detenido, también se detuvo la forma de hablar sobre ello, de comportarnos o principalmente de callar, que se gestó después de la interpretación de lo que pasó. ¿Qué hace que el río vuelva a correr? No basta con contar una historia diferente, pienso yo, aunque a veces sirve. No basta con aplicar una técnica, no basta con sustituir una interpretación por otra. Para que el río vuelva a correr, algo tiene que cambiar. ¿En qué? En las conversaciones que sostenemos acerca de lo que pasó. Aparecen nuevas preguntas, nuevos testigos, nuevas miradas, nuevas maneras de comprender lo vivido. Y entonces, poco a poco, la explicación deja de quedar rigidizada como la única explicación posible y aparece una otra comprensión que poco a poco empieza a ser importante y se comienza a recuperar algo profundamente humano que la neurociencia de este último tiempo nos ha permitido entender: la plasticidad interpretativa. No sé si es una buena palabra, pero creo que es una maravilla de nuestra psiquis, esa capacidad que tenemos los seres humanos para repensar, reorganizar las interpretaciones que alguna vez hicimos, abrirnos a nuevas significaciones, a encontrar maneras de comprender que sean más amables para nosotros mismos, más amplias, más respetuosas con nosotros mismos y quienes y con quienes compartimos esa historia. Una alumna a quien le conté la historia de Sandra me preguntó por qué decidió trabajar con todo el sistema. Porque el acontecimiento no fue, en este caso, vivido solamente por Sandra. Fue un acontecimiento que modificó toda la historia de la familia. La fractura no fue solo de Sandra, fue de una familia completa. Los hijos, todos eran mayores en ese tiempo, de 6 años. Por lo tanto, de repente tienen recuerdos al respecto. Cada integrante construyó sus propios significados, de los que nunca más se habló. Pero sin querer se fueron influyendo mutuamente. Cuando aparecía algún concepto, algún recuerdo, entre ellos, como cómplices, trataban de dejarlo de lado. Pero un niño no construye solo la comprensión de aquello que vive, lo construye en relación con quienes lo rodean, con lo que escuchan,
con los silencios, con lo que dicen los mayores. Los niños son inmensamente observadores. Por lo tanto, también lo construyen con aquello de lo que no se habla. Por eso para mí la reautoría no consiste solamente en ayudar a una persona a volver a contar su historia. Consiste en remecer, movilizar la forma como se conversa. Y ese movimiento puede abrirse gracias a esta plasticidad interpretativa. Porque cuando una historia puede ser conversada desde más de una voz, desde más de una interpretación, deja de ser la única manera posible de comprenderse y puede, como un río, comenzar a encontrar un cauce más armónico. Recordemos a Maturana que somos mamíferos, somos seres fundamentalmente emocionales y sociales. Las redes conversacionales constituyen el tejido fundamental de nuestras vidas. No son un simple intercambio de palabras, son un entrelazamiento continuo entre el lenguaje, entendido como coordinaciones de acción, y el emocionar, que son esas disposiciones corporales, los gestos, las caras, cómo nos acercamos, nos alejamos. Nuestra realidad, nuestra cultura, nuestros quehaceres cotidianos ocurren dentro de esas redes conversacionales. Y además tenemos necesidad de pertenencia y reconocimiento. Los vínculos cercanos son fundamentales para nuestro bienestar. Y la manera en que otros nos ven y nos reconocen participan en la construcción de nuestra propia manera de comprendernos y de comprender a los demás. No podemos obviar a los otros significativos, decía Charles Taylor, y lo comparto profundamente, porque nos construimos en el encuentro con otras y otras que cumplen un rol determinante en nuestras vidas, especialmente quienes forman parte de nuestras relaciones más significativas, como la familia, aunque en ocasiones esos mismos vínculos pueden perturbarnos, herirnos o resultar difíciles. Cuando las interpretaciones recuperan lo que he llamado plasticidad, vuelve a aparecer movimiento, vuelve a aparecer una otra forma de entender lo que nos y me pasó. ¿Qué es entonces la reautoría? No consiste solamente en reescribir el pasado, aunque créanme, a veces funciona. Consiste en recuperar la capacidad de seguir escribiendo la vida y de volver a relatar la propia existencia, incorporando otras voces, otras preguntas, otras posibilidades de significado, otras comprensiones que abran el horizonte contextual desde el cual estábamos interpretando. La reautoría no borra las cicatrices, devuelve movimiento a la conversación y permite, de alguna manera, retirar aquello que no permitía que se fluía. Es decir, retirar de eso no se habla, que era como un tapón del cauce del río. La reautoría no cambia el pasado, abre el camino para darnos la oportunidad de encontrar otra forma de conversar con quienes queremos y quienes compartieron con nosotros un momento tan difícil de nuestra existencia. La conversación con esta familia fue un proceso terapéutico que me conmovió profundamente. A medida que pudieron conversar, comenzaron a emerger nuevas interpretaciones, nuevas comprensiones, y les permitió escucharse de otra manera y escuchar lo que Sandra tenía que decir. Cada una y cada uno pudo expresar sus propias interpretaciones y algo fundamental comenzó a ocurrir, que los terapeutas familiares siempre nos sorprenden
Cada persona pudo sentir que su voz no solo había sido escuchada, sino reconocida como legítima. Incluso la hermana menor, que entonces tenía 6 años, contó cómo ella hacía dibujos y se disfrazaba de revolucionaria para alegrar a su madre en los momentos complejos. No se trató nunca de decidir quién tenía la razón. Nos centramos en los afectos, en el dolor que cada uno había vivido y en la superación de ese dolor. Hicimos espacio para que las distintas voces pudieran encontrarse y para que cada uno pudiera comprender algo más de la experiencia del otro. Porque cada voz cuenta, cada experiencia importa, cada persona es un interlocutor legítimo, aunque tenga 6 años. Y entonces la conversación se orientó hacia otro lugar, a escuchar, a reconocer, a aceptar, pero sobre todo a co-crear la historia familiar de la vivencia del golpe, esa historia que irían a compartir de aquí en adelante con sus nietos, la historia de cómo la familia logró superar un hecho tan traumático. Las descalificaciones que habían marcado la historia, no me explicaste, no me entendiste, no me viste, tú que te pones como víctima, que siempre proteges a la mamá, que eres una mamona, etcétera, dejaron de ocupar el centro de la conversación y apareció algo distinto. Nuestra vida se fracturó, nos silenciamos, vivimos en solitario nuestro dolor. Ahora tenemos tiempo para volver a encontrarnos en las risas, en el afecto, en los enojos, en las diferencias y en esos chistes repetidos que nos conocemos de memoria y que amenizan a veces nuestras veladas en conjunto. Y quizás eso sea lo más hermoso de este proceso. No cambió lo que había ocurrido. Cambió solo la posibilidad de volver a encontrarse alrededor de aquello que estaba silenciado por años, que el dolor lo tenía atrapado y empezaron a emerger sonrisas y la vida de este sistema familiar volvió a ponerse en movimiento. No quiero mostrarlo como algo romántico, sino como que algo que me conmovió. Porque cuando nos centramos en los afectos, cuando no vemos lo mal que hizo el otro, sino que somos capaces de entender que también le dolió, podemos encontrar otra forma de conversar. Indudablemente hay veces que esto no es posible y hacer un trabajo familiar no puede ser. Pero me pareció interesante contarlo en este video. Una clase que tuvo que ver con la reautoría que hice en algún lugar. Un colega me dijo que había sido muy, muy importante para él la metáfora del río y que lo estaba empezando a usar en terapia de pareja. Me parece que me deja contenta sentir que les había sido útil. Tal vez a alguno de ustedes también les resuene. Porque cuando una experiencia dolorosa queda fuera de la conversación, puede rigidizar los significados con lo que organizamos nuestra vida. Y cuando esas conversaciones vuelven a abrirse desde otro lado, lejos de las descalificaciones, aparecen nuevas interpretaciones y nuevas posibilidades de seguir escribiendo nuestra biografía. Nada queda escrito para siempre a mis ojos. A veces, las vivencias de ayer encuentran un nuevo sentido cuando aprendemos a mirarla con otros ojos y a escucharla desde un lugar diferente, un lugar donde el afecto y la falta de descalificarnos ocupa
un protagonismo central. Quizás de eso se trate en definitiva nuestro trabajo, de volver a poner la vida en movimiento. Eso les quise contar hoy día. Agradezco enormemente que me hayan escuchado y será hasta una próxima oportunidad en que yo sienta que tengo algo que compartir. Muchas gracias.